Buenos días. En principio agradecer, como siempre, la invitación al foro que hace que uno prepare presentaciones y después las vaya modificando, porque se va cruzando por los pasillos, va charlando, va escuchando charlas y entonces va haciendo ajustes que son interesantes porque llevan a pensar. Hace un ratito, y quiero citar textualmente a la colega Cristina Alberdi, acaba de decir: me siento muy rara. Sí. ¿Lo agarro? ¿Sí? ¿Más fácil? Sí, me parece más fácil. Que decía que estábamos charlando con Cristina Alberdi en relación con temas que a mí me preocupan y que tienen que ver con estas discusiones que damos en torno del campo, y que en realidad, decía Cristina, que estamos en un momento en el que las herramientas superan a la teoría. Y me parece que uno de los problemas más grandes que tenemos los que investigamos en el campo de la digitalización de algunas formas comunicacionales vinculadas con la información, y fíjense la vuelta que pegué para no decir periodismo, tienen que ver con que usamos y naturalizamos categorías que no dan cuenta de escenarios que ya no son nuevos tampoco, que no están actualizados y que van generando una naturalización en el uso de las herramientas, una confusión de las herramientas con las teorías, o de las herramientas con los soportes, o de las herramientas con los lenguajes, y nos van generando un berenjenal bastante grande, digo, para usar una palabra técnica, que no nos permite comprender a veces qué es lo que estamos analizando o qué es lo que queremos ir a buscar. Yo tengo como una obsesión hace un tiempo bastante largo de no hablar en torno, no usar la palabra periodismo, porque me parece que está quebrado el concepto desde el momento en que la periodización no es, y esto los que me escucharon alguna otra vez acá mismo o en otro lado sabrán que lo vengo diciendo hace un rato largo, la periodización no es ya una herramienta de medición del trabajo que haga alguien que gestione información. Eso por una cuestión, porque da igual, en términos temporales, en qué momento vos vas a leer los tweets que pusimos recién a medida que hablaba Jacarandá, y si los viste en forma instantánea, estás participando, podrás interactuar, y si no, tendrás un hilo que podrás seguir en algún momento, y si no, los verás dentro de 3 meses si te interesa el tema. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones en torno de la gestión de la información que nos ponen en crisis la categoría de periodismo. Por otro lado, digo, y venimos de unos cuantos años de dar cuenta de las disputas por la agenda, y que en orden a que esa idea que nosotros teníamos de público, de espectador, de usuario, va mutando en torno a la actividad que no solamente es más visible, sino que es bastante activa, da cuenta de que a lo mejor nosotros trabajamos con unas categorías que no son las que circulan por otros lugares, en orden a suponer que Twitter genera algún tipo de influencia, por ejemplo, cuando en realidad, si vamos a los números de usuarios de Twitter en la Argentina y cuáles de esos usuarios lo usan para informarse, no llega a 1/5 de los que tienen Twitter. Entonces, si suponemos que 1/5 de los que tienen Twitter pueden tener algún grado de influencia muy grande en la agenda social, desde el punto de vista del análisis de la influencia de la información sobre la sociedad, tenemos un problema bastante grande, porque nos estaríamos perdiendo como al 80% del resto de los que conviven con nosotros. Desde ese punto de vista, si uno piensa en lógicas tradicionales, el periodismo daba cuenta de la obtención de una serie de datos que eran elaborados de algún modo para ser puestos dentro de alguna forma llamada generalmente género, que además asociaba a determinados soportes y que daba una publicación. En la medida en que, a mí me parece, y digo que no es nuevo porque lo viene problematizando Lash y lo viene problematizando Paula Sibilia, que se da una reconfiguración de lo que concebimos como tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el que habitamos? Y en tal caso, agrego yo,
cómo ese tiempo que puede empatar con el tiempo de otro, en términos de comunicación instantánea, y a la vez nos puede generar la sensación de un empate hasta territorial. Digo, uno puede estar chateando con un amigo que está en Nueva Zelanda antes de irse a dormir y el otro está recién levantado. Y sin embargo, prender la cámara del Skype y tomar un café. Entonces, digo, la distancia, los kilómetros, el tiempo, no condicionan determinadas actividades de la vida cotidiana, y nosotros a veces desde el análisis o desde la propia gestión informativa seguimos pensando en un tiempo donde había fábricas donde salía humo, los turnos eran de 8 horas, la gente tenía franco los domingos, los supermercados no abrían y pasaban una serie de cuestiones que no afectaban a la vida cotidiana de la sociedad y que ordenaban, porque el diario salía todos los días y no 3 veces por semana o sábado y domingo, y que en realidad llamarle diario a una cosa que sale 2 veces por semana es casi contra natura, y también llamarle diario a un portal de internet que actualiza o que nos da la sensación de actualización permanente cuando con Furia tienen 5 diarias, nos genera una percepción del tiempo que no empata a veces con cómo lo queremos denominar. Entonces, digo, en relación con esos 3 ejes que yo estoy pensando y que estamos estudiando y que estamos siguiendo en determinados medios, pero también en determinados líderes de opinión en redes, que no nos corremos de Twitter, porque además hay como una autopercepción, tanto de los tuiteros medianamente exitosos y que pueden llegar a meter algún trending topic en algún momento, y que confunden que eso es una influencia muy grande sobre ciudadanías, electorados, etcétera. Y que después cuando uno sigue los hilos por ahí no hay ninguna interacción, ¿no? Eso lo estamos viendo en el seguimiento de cuentas fundamentalmente de políticos que ponen una sentencia de esas que uno dice ¡wow! Y después vienen abajo una serie de insultos y todo lo demás, y no mucho más. Y la pregunta es, ¿cómo opera eso? O a la vez, en orden al segundo eje que yo estaba planteando relacionado con la agenda, ¿cómo opera eso o cuánto le interesa a ese 80% que no usa Twitter? Estoy hablando de números argentinos, que son los datos del reporte de Reuters, y de qué manera puede tener la influencia que en ese microclima o burbuja creen que puede tener. O creemos, ¿no? Porque a veces en la academia también ocurre. En orden a la producción, a mí me parece interesante ver cómo se pontifica, se pondera, se critica a partir de fuentes secundarias. Digo, desde la producción de la información, en muchos casos el tuit de alguien puede generar un título en un medio sin haber tenido ni siquiera el chequeo. Eso lleva a generar un volumen más grande de contenidos, y digo contenidos porque no estoy muy segura que puedan categorizarse como noticias. Y por otro lado, a generar un clima de autorreferencialidad que cuando nosotros, desde el intento de cambio de metodologías, porque en la medida en que cambian las condiciones del objeto, sería ridículo que yo siguiera usando metodologías como la del análisis de la prensa gráfica en un contexto que no se le parece, aparece, y es muy interesante, toda una lógica muy vinculada con un deber ser que no solamente no se cumple, sino que además que no aplica a lo que existe. Esto es, que va desde leo todos los medios y uno dice cuáles de todos los que tenés disponibles en una app de productos informativos, porque tenés todos los que quieras disponibles. Entonces, si vos vas a leer todos los medios, luego no vas a poder producir las 20 notas que me decís que producís para tu portal y que implican que no te pares de tu escritorio, con lo cual que no hables con nadie, que no veas ningún incendio, que no saques ninguna foto de ningún choque porque alguien te la va a subir en Instagram y la vas a tomar. Y entonces, digo, aparecen otras palabras que están como muy naturalizadas y muy de moda, que tienen que ver con la cuestión de lo experiencial, pero la pregunta es, ¿qué narración experiencial podés hacer desde un escritorio conectado a una red? Cuando hablo de red, yo no estoy confundiendo red con plataforma. Digo, cuando hablamos de redes sociales, las redes sociales existían previamente a Twitter, a Instagram, a Facebook, a YouTube y a todo lo demás.
Y nos viene bien, desde el término de los que hacemos estudios sobre estos temas, revisitar algunas teorías que pueden parecer viejas, pero que en realidad dan cuenta de ciertos funcionamientos sociales, como que en realidad el meme de las vecinas tomando mate en la vereda y diciendo las redes sociales antes de Twitter o de Facebook, en realidad puede parecer un chiste, y puede causar gracia, pero era el modo en el que se constituían esos nodos y esas redes, donde había siempre un vecino que tenía la posta, donde ejercía algún tipo de liderazgo en la cuadra, donde se vinculaba con el de la manzana de enfrente en nombre de esos 100 metros que decía representar, y que en términos de funcionamiento no era muy distinto, lo que cambia es si hay o no algún modo de mediación. Entonces, digo, cuando nosotros analizamos qué influencia puede tener, qué lugares se pueden ocupar y cómo las narrativas pueden tener algún impacto en el voto del ciudadano, etcétera, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor estamos hablando de microclimas muy chiquititos y que si realmente nos interesan funcionamientos sociales tendríamos que abrir un poquito los campos y la cabeza. Desde ese lugar, y digo, lo estoy diciendo porque hace un rato Jacarandá habló de cuestiones freudianas, etcétera, y yo hace 2 días, no me acuerdo ya, decía con la gente de la maestría, es importante, si uno se dedica a estas cosas, como para no salirse muy de eje, tener algún tipo de asistencia que te diga, volviendo. Entonces, digo, cuando hablamos de tensiones por la agenda, la pregunta es ¿cuál agenda? ¿La agenda de los medios? ¿La agenda de la política? ¿La agenda de las corporaciones? ¿Cuál agenda? ¿Qué tensión? ¿Y en función de quién? Porque en realidad las relaciones por esa agenda se ven totalmente modificadas en la medida en la que aquello que llamábamos audiencia empieza a ocupar un lugar y se empieza a correr de aquello de lo que nosotros suponemos con la misma lógica del deber ser, porque claramente todos nosotros leemos la sección política. Hace un rato estábamos comentando que parece que hubo una corrida, que se vendieron 1.500 millones y que nos interesa y que no sabemos cuán relevante es para alguien que no está sentado acá. Entonces, digo, en un momento había una relación asimétrica donde se suponía que el periodista, y ahí sí periodista, porque tenía la posibilidad de periodizar, tenía unas relaciones con unas fuentes que la audiencia no tenía, y además tenía un saber o era portador de una información que para los otros no estaba accesible. En orden a que nosotros podemos seguir a los mismos usuarios de Twitter que siguen los periodistas y a otros periodistas, y además, si el título del producto periodístico va a ser un tuit de Marcos Peña o Aníbal Fernández, la pregunta es, ¿para qué necesito yo a ese profesional que dice tener o portar un saber que yo no tengo si lo está levantando el mismo tuit que leí hace 5 horas? Entonces, con un esquema donde los usuarios no solamente interactúan y además en muchos casos insultan bastante fuerte y todo lo demás, a veces aportan una información que en las oficinas de las redacciones y que además en términos de proxémica están como bastante alejadas de los centros de poder, porque los medios han decidido irse a lugares más cool, pero que al periodista, en caso de tener que cubrir, le complica bastante la vida porque lo meten en un embotellamiento, haría que llegue a la Casa de Gobierno, por ejemplo, en vez de en 10 minutos, como podía llegar antes, en 1 hora y cuarto, y si la Panamericana no está cortada, porque bueno, está bien, la vista al río es muy bonita, pero el acceso a la fuente se complica. Y entonces, a lo mejor, el acceso para determinadas informaciones es mucho más cercano a alguien que no tiene ni la formación, ni la profesión, ni el vínculo con los medios como para gestionar esa información. Y entonces, ¿cómo la hacer circular? ¿Cómo puede? Desde ese lugar, a mí me parece importante retomar el concepto de Pablo Bochkowski y Eugenia Milchstein cuando plantean
el concepto de brecha respecto de cuáles son los intereses de los productores informativos y cuáles pueden ser los de los usuarios de esa información, porque muchas veces si pensamos o nos rompemos la cabeza a ver cuál es esa información relevante o cómo la volvemos más atractiva o cómo hacemos para usar gaming para que alguien se interese por los 1.500 millones, a lo mejor lo que no estamos teniendo en cuenta es que a ese 80% que no usa Twitter, ese 80%, no le interese. Y entonces sus tópicos vayan por otro lugar y tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Y no solamente tráeme la copa, Messi, sino que además, nosotros lo estábamos charlando el otro día con Denis, yo no lo había visto en las redes porque no había mirado redes, habíamos estado mirando otras cosas. Y cuando llegué al hotel a la noche lo vi en los noticieros. Esto es, que los noticieros empiezan a hacerse eco de este tipo de temáticas acorde con qué lógica, con la de las métricas. ¿Y las métricas qué te tiran? Y un dato numérico acerca de que a mucha gente le interesan los youtubers, influencers, etcétera. Que millones vean un video de YouTube no lo vuelve noticioso, ni informativo, ni relevante, ni que nos vaya a cambiar la vida en orden a cuántos impuestos tenemos que pagar. Y si eso hiciera posible que bajen las tarifas del gas sería genial, pero no va a pasar. Entonces, tener en cuenta cuáles son los criterios con los que se establece la brecha nos permiten ver de qué manera consumen, y no solamente desde la métrica hasta dónde están yendo y qué hay que darles, y entonces mamá Chubaca y tráeme la copa y todo lo que constituye lo que damos en llamar noticias virales, aunque, y lo voy a citar a Jenkins y Green y Ford, con el concepto de que en realidad no debiéramos hablar de virus porque es voluntario, ¿no? La acción es voluntaria. Y uno puede encontrar también esos conceptos mucho más atrás, o no tanto más atrás, o 30 años más atrás, cuando la preocupación en Latinoamérica era sobre la televisión y la videopolítica, etcétera, y ver de qué modo esas interacciones sociales eran analizadas, por ejemplo, por García Canclini, Landi, Ford, etcétera, y porque además generalmente nuestros autores suelen estar corridos de las bibliografías, y a mí me gusta citarlos porque a veces, y cuando de buena fe se lo cita, se pone Jenkins 2013, García Canclini, no, si lo escribió García Canclini en el 99, ponémelo antes, porque en realidad lo dijo antes, lo pensó antes, se aplicaba antes. Y este tipo de construcciones que vamos naturalizando en orden a construcción de conocimiento también tiene que ver con las responsabilidades nuestras. Entonces, hay otra idea de que es que otros soportes pueden generar otra información. Cuando uno va a analizar productos informativos, en general se encuentra con que no difiere tanto lo que era la prensa tradicional de lo que se dice más corto y más rápido en redes. Lo que difiere tal vez es quién lo dice. Entonces, de repente, sí, nosotros ahora estamos todos tuiteando con Foro 2018, probablemente algunos que tengan más ejercicio en el Twitter tirarán títulos, otros lo harán más largo, pondrán sus impresiones, etcétera, pero no es que el soporte genere otra información, sino que genera tal vez la calidad o la forma con la que se cuenta, porque no necesariamente los que la gestionan son profesionales. ¿Qué ocurre con los profesionales? A medida que uno empieza, nosotros todavía no hicimos medición en audiencia, estamos trabajando con algunos grupos específicos en términos cualitativos, porque en realidad estamos trabajando con producción y productos que nos resulta mucho más factible y abordable. Necesitaríamos, no les voy a decir cuánto necesitaríamos, les voy a decir que voy a necesitar un grupo grande de gente. Pero lo que empezamos a relevar es que en general los pares generan mucho más confianza que todo aquello que huela a institucional. Y cuando digo institucional no estoy diciendo solamente en términos estatales, sino que estoy diciendo a prensa institucionalizada, esto es prensa tradicional, marcas, ¿no? Lo que en otro momento podía generar confianza, estamos viendo que genera desconfianza.
Esto es, pongo el ejemplo más clásico que podemos poner en la Argentina. O pongo dos ejemplos para estar más o menos equilibrados. Si yo digo la marca Clarín, ¿a cuántos le genera confianza? Y si digo página 12, ¿a cuántos le genera confianza? Ahora, de todos los que levantan la mano, lo leen porque en realidad página 12 tiene... O sea, hay tuiteros que les va mejor que a página 12. Entonces, digo, no genera confianza la cuestión institucionalizada porque hay como una especie de resquemor en orden a que si no le pone pauta al gobierno son las corporaciones y si no son las corporaciones es un agente de la CIA y si no... O sea, hay una mirada tan conspirativa y tan atravesada por el poder que tiene la prensa y que uno dice, bueno, ¿cómo se mide ese poder si cuando la Argentina tenía la mitad de los habitantes que hoy tiene, Clarín vendía el doble de ejemplares de los que vende ahora? ¿Cómo se explica, en términos de correlación matemática, para ponerlo desde un lugar de explicación científica, que habiendo duplicado la población, los lectores de papel o de prensa tradicional sean la mitad de cuando eran mucho menos? Esto es una relación inversamente proporcional que tiene que ver con el surgimiento de otros soportes, de otros lenguajes, pero también de otros intereses que me parece que son aquellos que tenemos que abordar, porque nosotros nos seguimos preguntando en cómo hacemos amigable la información en Twitter, en Instagram, en Facebook, cómo agregamos cuestiones de gaming y cómo esa agenda va a lograr, la pelea por la agenda va a lograr cambiar procesos electorales, cuando en realidad no estamos viendo que el interés va tal vez por otro lugar. Y entonces digo, ya hacía el chiste recién de tráeme la copa, pero no es tan chistoso. No es tan chistoso. No es que esas audiencias que consumen vía redes y comparten, en realidad, claro, porque digo, no quiero dar argumentos con los que no estoy de acuerdo, tampoco como para que nadie mañana venga y diga, y no ves, claro, porque por el tráeme la copa son unos descerebrados, después no saben votar, que es algo que se tuitea, se retuitea, hasta el infinito, y en realidad tampoco comprueba en términos reales. Entonces, digo, estamos como en una zona de bastante comodidad donde las categorías adecuadas a la prensa tradicional pareciera que nos viene bien para analizar unas plataformas, unos lenguajes, digo, y lo digo en estos términos para no decir unas redes sociales, porque las redes existían también con la prensa impresa, y entonces sacamos unas conclusiones muy rápidas, muy asentadas en el sentido común, que suelen no tener algún tipo de asidero real, y tenemos opinión formada sobre casi todo, y es casi como una demanda de las audiencias más comprometidas o más fidelizadas a determinadas marcas, que lo que esperan de esa marca es que la opinión les coincida con la propia. Digamos, en un punto lo que se pide es posicionamiento, y entonces se dan estas discusiones acerca de los de Corea del Centro son unos tibios, ¿no? Y que además se autodenominan Corea del Centro, es muy divertido, ¿no? Esto es una posición moderada, puede ser considerada de ambos lados de un pensamiento binario como la de unos tibios que no se juegan para ningún lado y que total... Y finalmente lo que los tipos están diciendo es que lo que quieren hacer es gestionar información, no están diciendo mucho más que eso. O sea, ni se vuelven K cuando tiran un dato que perjudica al gobierno, ni se vuelven macristas cuando circulan una información que perjudicaría al exgobierno. Lo que están haciendo es gestionar información, o en tal caso estarían haciendo bien su trabajo. El tema es que, como hay una expectativa de posicionamiento ideológico previo al dato, se van generando unas discusiones y unas tensiones que lo que tienden a hacer es reforzar determinados prejuicios en orden a, si mi par cree lo mismo que yo, estamos todos en el mismo barco, qué bueno que eso suceda, y voy usando otros canales para informarme que no son los tradicionales, que hacen que bajen las ventas y que se explique por qué cuando la población era la mitad se vendía el doble, y ver de qué manera esas plataformas van siendo vehículos, y prefiero llamarles así, para ir afinando la puntería en orden a la conceptualización,
de esa información que es relevante para determinados grupos y que no necesariamente da cuenta de lo que históricamente y desde el deber ser se llamaban criterios de noticiabilidad. Digo, sí, por ejemplo, y tomo los datos del Digital News Report de Reuters de fines del año 2017, y son datos solo para la Argentina, no tomé todos porque lo pueden ver online, y es un trabajo muy muy bueno, que el otro día La Nación publicó de una manera muy sesgada, con un título que no tenía nada que ver con el informe. Y que nos cuenta que el 83% de los usuarios digitales en la Argentina usan Facebook, de los cuales el 65% lo usa como vía de información. El segundo canal de uso informativo no es una red, sino un sistema de mensajería, que es WhatsApp, y que es el que lidera los sistemas de mensajería con un 76% de penetración de los que usan este tipo de soportes. Y hay un 33% que lo usa para informarse. Esto es para compartir información, para pasar data, etc. Del 75% de los usuarios de YouTube, hay un 28% que lo usa en términos informativos. Esto es ver probablemente o subir información en orden a lo que no aparece por otros lados. Y a mí no me parece un dato menor el que Twitter tenga solo un 32% de usuarios y que para uso informativo se utilice solo el 19%. Digo, de ahí para abajo hay otras mensajerías, digo, como Snapchat, etcétera, que tienen muy poquita incidencia. Pero no me parece menor tomar las dos primeras líneas, porque todo el tiempo cuando hablamos de influencia, cuando hablamos de Twitter, y entonces hago una pregunta de orden epistemológico para los que trabajamos en análisis de estas cuestiones, que es que si nosotros pensamos que el mundo se nos parece y nosotros estamos incluidos en un mundo que no llega a un tercio, tenemos serios problemas. Si somos gestores de información o si somos analistas, para dar cuenta de una sociedad que es un poquito más ancha, más grande y más compleja que nuestro micromundo de discusiones. Entonces, yo quiero dejarlo acá y así vamos agilizando, que somos muchos y no llegamos como ayer muy agotados hacia el final. Muchas gracias.